¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es analizar los distintos historiadores, los distintos libros, por supuesto una síntesis de ellos, de los principales exponentes de la historia argentina. Vamos a atravesar parte del siglo XIX y más o menos hasta la mitad del siglo XX. El análisis se va a tomar en cuenta o como base el libro de Norberto Galasso, de la historia oficial al revisionismo rosista, justamente uno de los historiadores que ustedes vieron en el anterior video de la semana pasada. Bueno, allí lo que nos va a plantear es, en principio, lo que nos va a comentar para tener ya y comenzar con el análisis, es la división, la caracterización de los términos heurística y hermenéutica. Cuando hablamos de heurística estamos hablando de, el conjunto de testimonios, cómo se acumulan, cómo se ordenan, lo que nos sirve, los documentos que nos sirven para realizar el trabajo de investigación. Sabemos que pueden ser diarios, que pueden ser leyes, manifiestos, correspondencia, objetos, ¿sí? Y la hermenéutica refiere a cómo se interpretan, ¿no?, dichos documentos. Aquí Galasso nos habla también de desviaciones y deformaciones respecto a el material. Bueno, las desviaciones, él considera que son dos, producto de, por ejemplo, cuando, a propósito, un historiador omite la información que posee, ¿sí? El ejemplo utilizado, los ejemplos utilizados refieren a la época de Bartolomé Mitre, cuando era presidente de la Nación, en el cual omite contar la lucha contra los caudillos, ¿no?, y las matanzas organizadas. También lo hace cuando omite contar el plan de operaciones de Mariano Moreno, material que ha sido durante mucho tiempo considerado o discutido como que no era puntualmente Mariano Moreno, fundamentalmente porque ese plan nos muestra un Moreno distinto del que quizás cierto círculo de historiadores quería mostrar, que refiere a un Mariano Moreno, si se quiere, más unido a esa junta, bien liberal, y que acompañaba el proceso, ¿no?, de independencia más lineal, si se quiere, con el resto de sus compañeros, cuando en realidad ese plan nos cuenta, de la organización militar, ¿no?, un Mariano Moreno, si se quiere, más combativo. Bueno, en estos casos pesa la ideología, por supuesto, como en todos los casos, como en todos los casos, todos los historiadores va a suceder lo mismo. Lo que refiere Galasso es que no está mal que, y hasta pareciera en muchos casos inevitable, ¿no?, mostrar en algún momento parte de la ideología, ¿no?, o escribir, ¿no?, vinculándose o con donde uno se siente más cómodo, claramente. Lo que está mal, considera él, es tratar de mostrar a la gente como que esa historia es neutra, ¿sí?, como que que no están detrás de una ideología o detrás de un tipo de gobierno o detrás de un tipo de, podríamos decir, hasta imposición económica, ¿no?, en general relacionada con las grandes potencias mundiales, ¿no? Ahí es donde, podríamos decir, se encuentra lo que molesta, ¿no?, lo que realmente molesta de algunos historiadores. No hay historia neutral, por supuesto, como tampoco hay periodismo neutral. Bueno, posteriormente Galasso nos va a mostrar lo que él considera y la gente que acompaña, ¿no?, esta tendencia, que también él lo nombra en ese video, las 7 corrientes historiográficas
para después empezar a analizarlas, ¿no? Bueno, la primera es la historia liberal, ¿sí? La segunda es la historia liberal de izquierda, la tercera es el revisionismo rosista, la cuarta es el revisionismo histórico forjista, la quinta es el revisionismo rosista peronista, la sexta es la historia social y la séptima es la que podríamos considerar como historia latinoamericana, ¿no? Como un revisionismo federal provinciano, ¿no? O socialista. Bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar a analizar algunas de ellas, ¿no? Con algunos ejemplos de libros que tenemos aquí. Por supuesto, en una apretada síntesis. Espero que sea clara. Bueno, arrancamos con la historia oficial, que también se la denomina liberal o mitrista. Bueno, es oficial, considera Galasso, es oficial porque es la que durante mucho tiempo, décadas, fue utilizada en los distintos lugares de enseñanza, de la escuela primaria, secundaria y la universidad inclusive. Es la historia que predomina en los medios de comunicación. Recordemos ni más ni menos que Bartolomé Mitre fue el creador del diario La Nación y que aún hoy continúa ese diario manejado por la familia Mitre. Bueno, está considerado también como que los discursos, la iconografía, ¿no? Sigue presente en muchos casos y hasta pareciera indiscutible. Y esta historia oficial es la que aparece en las plazas, de alguna manera, ¿no? Podríamos decir, representada, ¿no? En las plazas, en los nombres de las calles, inclusive el nombre de localidades, en donde por supuesto se destacan ciertos personajes y otros prácticamente son, digamos, tapados, ¿sí? o no reconocidos. Bueno, es la historia de la clase dominante, ¿no? Es la clase que la minoría ilustrada, la que tuvo la posibilidad de viajar, la que tuvo la posibilidad de conocer Europa en una época en donde era muy difícil hacerlo, estamos hablando siglo XIX. Es la que legitima el pasado, por supuesto un pasado armado, deformado, ¿sí? Bueno, una historia de grandes terratenientes, una historia que podríamos decir de buenos y malos. Bueno, nombres. ¿Cuáles son los buenos aquí? Bueno, hay un grupo en el que se destacan el mismo Mitre, por supuesto, Sarmiento y Rivadavia. Deformados también en ciertas cuestiones que decíamos que se destacan y se ocultan otras. Hay una segunda línea también, como San Martín, Mariano Moreno, Belgrano, ¿sí? Y Juan Bautista Alberdi. Es la Argentina blanca, europeísta, ¿sí? La que, por supuesto, si queremos caratularla en esto de buenos y malos que decíamos, ¿no? Qué mejor que el título del libro de Sarmiento, ¿no? De Civilización y Barbarie. Y lo que expone allí, en donde claramente él considera que nuestro país nunca va a progresar si no tenemos la mano de los europeos, ¿no? Que nos ayuden para hacerlo. Esto por supuesto va a fomentar, entre otras cosas, la creación de escuelas, ¿sí? Pero así también el comienzo de una gran grieta, utilizando una palabra muy actual, ¿sí? o que se escucha mucho en la actualidad, en donde
los pueblos originarios, por supuesto en aquella época llamados indios aztecas, eh, molestaban en ese progreso que tenía que ser inevitable. Bueno, así como hablamos de los pueblos originarios, de la parte que sería la barbarie, eh, hago una pequeña, ponemos un paréntesis aquí. La palabra bárbaro utilizada por Sarmiento en realidad es una palabra muy antigua que tiene siglos y que en realidad refiere a la época del Imperio Romano, cuando llamaba bárbaros al extranjero, a todo el que estaba en contra, ¿sí?, del imperio era considerado un bárbaro. Esto después, por supuesto, durante la época de Sarmiento va a utilizar claramente este concepto, que también estaba relacionado con la ignorancia, ¿sí? Y digamos, de alguna manera sigue el término extranjero en este caso. No olvidemos, para relacionarlo con la ignorancia, digo, ¿no? No olvidemos que en la época de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, comienza el proceso de migración y los primeros inmigrantes que llegan no son los que ellos deseaban, ¿sí? Empiezan a llegar los españoles, los italianos, en búsqueda de un futuro mejor, eh, que no encontraban en esa Europa industrializada, ¿no? Claramente son extranjeros, claramente están relacionados con personas que se quedaron fuera de ese sistema, ¿no? Y que, bueno, aquí también unifica un poco Sarmiento, ¿no? Esto de los bárbaros llamándolos a los indios, también esa barbarie se hace extensiva a esos inmigrantes llegados del viejo continente en esa época. Pero bueno, volviendo a los bárbaros, los malos de la historia, bueno, hoy tenemos para los liberales a Rosas, a Facundo Quiroga, a Chacho Peñalosa, a Artigas, ¿sí?, varios de ellos, caudillos, ¿sí?, caudillos todos ellos, relacionados con lo nacional, pero antiprogreso, ¿sí?, relacionado con la ignorancia, con lo antidemocrático, con la dictadura en muchos casos, ¿no? Según la mirada de estos historiadores. Bien, posteriormente podemos hablar de, bueno, de las bases de la historia oficial, ¿sí? Teniendo en cuenta, en principio, y volviendo un poquito a lo que les contaba de los inmigrantes, teniendo en cuenta que la llegada de los inmigrantes en cierto aspecto va a ayudar un poco, por lo menos en mostrar este tipo de historia, de buenos y malos. ¿Por qué digo esto? Porque como manejaban estas clases dominantes, estas clases altas, tenían el monopolio de los medios de comunicación y podían esto de definir quiénes son buenos y malos, la gente del interior, la gente de las provincias que no tenían acceso a publicar, que no tenían acceso ni siquiera a ser oídos, los descendientes de estas personas, y los hijos y los nietos, van a tener que refugiarse en aprender desde la historia oral, es decir, desde la transmisión de la familia. Y esto va a ser así durante un tiempo importante en el siglo XIX. Pero cuando llega el momento de la inmigración, en este sentido les decía que va a ser útil porque, y acá empieza a intervenir la escuela, la formación de los hijos de los inmigrantes, ¿sí? Va a, y por supuesto, y algunos niños acá nacidos acá en Argentina también, por supuesto, ¿no?, van a, digamos, de alguna manera determinar, ¿sí?, qué es lo que se puede enseñar, qué es lo que no se puede enseñar,
¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Sí? Y de alguna manera logra este tipo de mirada, la historia oficial, logra dos cosas. En principio, comenzar con una idea de nacionalizar, entre comillas, ¿no?, a los niños que son hijos de inmigrantes para inculcarles, ¿sí?, para inculcarles la importancia de la historia argentina y de esta manera evitar que esos niños repitan historias italianas, españolas, y de hecho inclusive se va a prohibir en las escuelas que los niños puedan utilizar los dialectos de sus padres. Se cumple por ese lado ese primer objetivo, pero también por otro lado esa historia acomodada va a también significar desde las escuelas, bueno, estos son los buenos, estos son los ejemplos, estos son los modelos, y los otros quedan absolutamente, digamos, desplazados. Y si ya era difícil que llegaran las historias orales de las provincias, a partir de la generalización de las escuelas públicas, ya esto prácticamente es imposible. Bueno, Mitre en 1857 va a crear un libro llamado Galería de Celebridades Argentinas, en donde va a introducir la semblanza sobre Belgrano y va a crear en esta galería un espacio para poner a los grandes hombres, ¿sí?, y le va a dar también a su vez un espacio a ciertos historiadores o escritores, ¿no?, para que quede absolutamente claro quiénes son, ¿no?, los que merecen ser tenidos en cuenta dentro de esta iconografía digamos, de personajes importantes en la historia. Digo, tanto los que escriben, ¿sí?, tanto los que escriben como los personajes que son rescatados. Por ejemplo, de San Martín va a escribir Sarmiento, de Rivadavia José María Gutiérrez, de Manuel José García su hijo, Manuel Rafael García, de Lavalle va a escribir Pedro Lacasa, de Guillermo Brown, del Almirante Brown, va a escribir Tomás Guido sobre él, de Florencio Varela va a escribir Luis Domínguez, del Dian Funes va a escribir Mariano Lozano, y de Mariano Moreno va a escribir su hermano Manuel. Bien, y bueno, van a empezar a aparecer cuestiones puntuales en donde se van a justificar cuestiones que parecieran injustificables, como por ejemplo el asesinato de Dorrego, el fusilamiento de Dorrego, digamos, tratando de ejemplificar y poner en un lugar digamos, de héroe, ¿no?, a Lavalle por hacer esto, ¿no? Claramente Dorrego porque era federal, ¿no?, sin dar demasiadas explicaciones más allá que de esto y de haber firmado al final del Tratado de la Guerra contra Brasil. Bueno, ¿qué caracteriza a Bartolomé Mitre? Bueno, un hombre que escribió basado en muchas fuentes, ¿sí? Su obra más relevante fue la historia de Belgrano y la independencia argentina. Después va a ser una historia de San Martín también. Acá tenemos un pequeño extracto, ¿no?, que también es muy interesante, más allá, ¿no?, de que uno pueda pensar o no sobre Bartolomé Mitre. En sí es muy interesante leerlo, en donde se analiza, Bartolomé Mitre analiza in situ, es decir, por ejemplo, en las guerras, en las batallas de la independencia, en el caso chileno, Mitre estuvo ahí en ese lugar para escribir claramente sobre el lugar donde se produjeron las batallas, dando una descripción muy completa sobre dónde ocurrieron los acontecimientos. Bueno, la Revolución de Mayo claramente
va a tener una mirada antihispánica, va a hablar del comercio libre, importancia del comercio libre, a favor de los ingleses. Bueno, el Moreno, que tiene esa mirada puntual, que va por ese lugar, ¿no? Porteñista, claramente, siempre digamos, la mirada, ¿no? de los escritores de esta época van a apuntar más que nada desde Buenos Aires, ¿no? Todos los sucesos y todo lo que se debe rescatar. Anti-Artigas, ¿sí? Considerado por supuesto un caudillo nefasto, bárbaro, ¿sí? Ignorante, ¿sí? Bien, en el caso de San Martín, él lo va a poner en ese lugar que durante mucho tiempo se sostuvo como un rival de Simón Bolívar, como un enemigo de Bolívar, como que Bolívar abusó de él, ¿no? Que lo engañó, que lo traicionó. Otros historiadores con el tiempo van a cambiar digamos, esta mirada, ¿sí? Y van a hablar de una conciliación entre San Martín y Bolívar respecto a cómo continuar las guerras de independencia, ¿no? Ya sabemos que se habló de San Martín como cedió gustoso su ejército y hasta se ofreció a colaborar con Bolívar, en el cual Bolívar lo desestimó porque consideraba que no podía nunca llegar a ser superior de San Martín, ni más ni menos, pero esto Mitre por supuesto no lo dice. Bueno, el tema de civilización y barbarie, hay un gran acuerdo durante mucho tiempo entre Mitre y Sarmiento, han tenido después en algún resquemor, ¿no? Pero en general se han llevado bastante bien. La importancia del capital inglés, claramente, insisto con esto. Bueno, muy crítico de Rosas, lo exalta Lavalle, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas características puntuales de Mitre. Considerado el creador de la historia oficial. Después tenemos otros. Vicente Fidel López. Vicente Fidel López va a ser una persona que va, inclusive, a pesar de que era también un defensor de la historia oficial, claramente, va a ser el que se anime en algún momento a polemizar con Bartolomé Mitre. Acá el tema pasaba porque Vicente Fidel López le da mucha importancia también a la historia oral. Bartolomé Mitre estaba completamente opuesto a esto, en donde consideraba que todo lo que no tuviera base y apoyo documental no podía ser tenido en cuenta. Más allá de esta discusión puntual, en donde Bartolomé Mitre gana en esa polémica, justamente por esto, por sus apoyaturas en los documentos, sin embargo, y Vicente López no tan así, sino más espontáneo en algunos casos, a pesar de que escribió una gran variedad de libros, Introducción a la historia de la Revolución Argentina, Historia de la República Argentina, libro de 10 tomos, Manual de Historia Argentina. Bueno, más allá de esto, y estos desencuentros con Mitre, nunca hubo una enemistad, ni mucho menos, sino que van a coincidir en este odio visceral, podríamos decir, hacia Artigas. Y claramente todo lo que tenga que ver con el caudillismo, ¿no? Masa informe y grosera, brutales por hábito y por instinto. Aquí tenemos algunas de las palabras de López respecto a Artigas y sus seguidores, ¿no? Otros personajes reconocidos dentro de la historia oficial, tenemos a Luis Domínguez, libro Historia Argentina de 1861, libro el cual durante mucho tiempo fue material obligatorio en las escuelas, igual el manual de Vicente Fidel López, también lo utilizaban tanto los alumnos como los docentes. José Manuel Estrada, el día del profesor refiere, ¿no?, al día de su fallecimiento. Y acá José Manuel Estrada, también liberal, por supuesto, antirrosista, agrega algo que quizás no estaba,
digamos, dentro de este grupo de los que enumeramos hasta el momento, ¿no? Ferviente católico, ¿no? Ferviente católico que de alguna manera pareciera una novedad dentro en este periodo, ¿no? Fin del siglo XIX, en donde se destacan fundamentalmente ideas más relacionadas con la modernidad, ¿no? Dejando un poco de lado la cuestión religiosa. José Manuel Estrada la rescata. Bueno, otros, Mariano Pelliza, ya el título de uno de sus libros, La dictadura de Rosas, claramente nos indica su postura. Paul Grusac, francés, ¿sí? Bueno, se lo conoce como quien tomó el control de la historia académica una vez que falleció Mitre, llegó a ser director de la Biblioteca Nacional. José María Ramos Mejía, Antonio Cini, Juan Agustín García, Vicente Quesada, Ángel Justiniano Carranza, ¿no? Bueno, acá tenemos un grupo importante de historiadores que continúan la línea de Mitre, continúan la línea de Mitre. A principios del siglo XX, llegamos a principios del siglo XX, comenzó a funcionar la Junta de Historia y Numismática Americana. En 1938 pasará a llamarse Academia Nacional de la Historia, en donde aquí la intención es lograr fortalecer y custodiar, ¿no? Digamos, lo hecho por Mitre, ¿no? Y sus seguidores, en donde, bueno, se va digamos, a legitimar, ¿no? Por si hacía falta, ¿no? Legitimar con una academia esta versión de la historia, ¿no? Que insisto, la parte que más parece molesta, ¿no? Es la intención de mostrar una historia neutral, claramente no la hay, ¿no? Alfredo Grosso va a pasar a ser el divulgador de la historia oficial, es decir, sus libros van a ser muy digamos, editados, ¿no? Y reeditados en una enorme cantidad, ¿no? De ejemplares que van a pasar a ser digamos, material obligatorio en las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Durante mucho tiempo acá se lo va a considerar a Grosso y muchos jóvenes formados, muchos niños formados y jóvenes con este material, que en realidad lo que hacía Grosso era divulgar la historia oficial. Posteriormente otros van a hacer lo mismo, como Levene, ¿sí? Astolfi, Ibáñez, que probablemente algunos de los que están escuchando este video hayan estudiado en la secundaria con alguno de estos manuales. Bien, en el próximo video lo que vamos a hablar es de los que se van a oponer o van a intentar oponerse a esta historia oficial y cuáles van a ser los resultados aparentes, digamos, justamente si pudieron imponer sus ideas, sus propuestas, o quedaron eclipsados, ¿no? Dentro de este gran número de custodios, podríamos decir, de la historia oficial mitrista. Seguimos en un ratito.